Las más de 5 décadas de violencia en Colombia han dejado al menos 9 millones de víctimas a lo largo y ancho del país. Son hombres, mujeres y niños provenientes de diferentes sectores sociales y étnicos. La búsqueda de la paz ha sido una constante, y en esa búsqueda han emergido miles de liderazgos, la mayoría de ellos desconocidos, pero cuya importancia en su quehacer diario ha permitido mantener el tejido social y, sobre todo, la esperanza. Sin importar ello, o quizás precisamente por eso, han sido las principales víctimas de los diferentes grupos armados que tienen presencia en los territorios más ricos, pero también más alejados de los centros de toma de decisiones. Tal como lo señaló Human Rights Watch en su informe del 2020 sobre Colombia, en el que dice: el acuerdo de paz celebrado en el 2016 entre las FARC y el gobierno puso fin a 52 años de conflicto armado. La violencia relacionada con el conflicto armado disminuyó significativamente al principio, pero luego adoptó nuevas formas y persisten graves abusos. La paz traía consigo la promesa de la consolidación y el resurgimiento de nuevos liderazgos, en escenarios de seguridad, de vida y de paz. Pero esa promesa no duró mucho. Solamente en el año pasado, la MOE registró un total de 563 hechos de violencia contra los distintos tipos de liderazgo. Más de la mitad de los mismos dirigido contra líderes y lideresas sociales, seguido por líderes políticos y finalmente por los comunales. La violencia contra los liderazgos sociales sigue la misma tendencia observada desde el 2017. Fueron las y los que más vulneraciones sufrieron, destacándose tanto la letalidad de las agresiones como su concentración en los territorios de los programas de desarrollo con enfoque territorial, más conocidos como territorios PDET. Dentro de los sociales, vale la pena destacar las afectaciones sufridas por los liderazgos étnicos. Los y las lideresas indígenas fueron objeto de 90 agresiones, de las cuales un poco menos de la mitad fueron letales. Por su parte, los liderazgos afro fueron víctimas de 23 hechos, de los cuales 10 fueron asesinatos y 3 fueron atentados. Esta violencia se concentró principalmente en los departamentos de Cauca, Chocó y La Guajira. Cuando hay cifras que hablan de 700 líderes asesinados en unos años, yo me pregunto, estamos perdiendo un potencial político muy importante. Estamos perdiendo capacidad de liderazgo político y social casi cada día. Es potencial humano con capacidad de liderazgo el que allí fallece, el que allí muere de una manera brutal. Pensemos en el número de masacres que hemos tenido. Este es un año muy marcado por las masacres y el año pasado. Hemos tenido masacres muy recurrentemente. Fíjense el drama de este pueblo del Chocó, donde decapitaron 5 personas para que la gente viera. Y esas cabezas quedaron ahí expuestas como escarnio para los demás. Es decir, el que se atreva a dar un paso en el camino del liderazgo tiene delante de él una muestra muy fehaciente de las cabezas de 5 personas que han sido decapitadas. Es decir, se está matando con una crueldad que uno se pregunta cómo pudimos haber perdido el sentido de humanidad tan profundamente. Aquí hay una pérdida del sentido de humanidad muy grave en Colombia. En lo referente a la violencia contra los liderazgos políticos, si bien esta disminuyó notablemente frente a lo ocurrido en el 2019, año en que se celebraron las elecciones locales, lamentablemente se incrementaron en un 50% en relación con el 2018. Ninguno de los que está sentado en esta mesa quiere volver a ir a recoger el cuerpo de una mujer candidata quemada dentro de un carro bombardeada por grupos armados ilegales en un territorio de este país, en una carretera rural. La campaña en este país debe poderse hacer en absolutamente todos los caminos, calles y vías. Y en esos caminos, calles y vías vamos a estar los hombres y las mujeres de la misión de observación electoral. Frente a los liderazgos comunales, la violencia se concentró principalmente en los presidentes de las juntas de acción comunal, con 43 hechos,
23 de ellos asesinatos. Mención especial ameritan las agresiones contra las lideresas, que ha evidenciado afectaciones diferenciadas que atienden específicamente a su condición de género. En los últimos 3 años, estas se han venido recrudeciendo, llegando a 120 hechos en el 2020. En Colombia se cometieron 76 masacres el año pasado, lo que supone la mayor cifra de matanzas desde el 2014 y casi el doble de las 36 que se produjeron el año anterior, según documentó la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Contrario a lo que se señala en el discurso público, la violencia en Colombia no se explica exclusivamente a partir del narcotráfico. Existen múltiples grupos, factores e intereses detrás de las afectaciones contra los liderazgos que, a través de distintas agendas, buscan transformar sus entornos y los de sus comunidades. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe anual del 2020, señaló que la ausencia de una presencia integral del Estado en algunas regiones del país limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de proteger la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia de estas comunidades y la participación de las personas y grupos más vulnerables. Pasemos a los dilemas. ¿Se puede considerar como eficaz una política de prevención y protección de liderazgos cuando las cifras de hechos violentos se incrementan año tras año? ¿El Estado es el responsable de garantizar la vida y la integridad de los distintos líderes y lideresas en el país? ¿Es necesario transitar hacia mecanismos de protección colectiva?